quinolonas actúan a ambos niveles. Actúan sobre la topoisomerasa 2 y en grandes concentraciones vive la topoisomerasa 4. ¿Y la rifa? Polimerasa. ¿Qué hace el ARN polimerasa? Agregan nucleones. Claro. Los que son ARN, acuérdense que se encargan de copiar, ¿no? Copias. Y también, pues, muy importante que el ARN se divide en varios, ¿no? Mensajero, de transporte, ¿no? Entonces el ARN polimerasa cumple la función más de realizar más copias del ARN ya generado, ¿no es cierto? Entonces de esta parte nos vamos a hablar de quinolonas y antituberculosis, ¿no? Entonces la parte 4, igual que en la guía, vamos a ver el metabolismo de ácidos nucleicos y los antituberculosis, más que todo dirigido pues a que ustedes entiendan más lo que son mecanismos de acción, ¿no? Porque recuerden que los antituberculosos no son una sola droga para la tuberculosis, ¿no? Existe una combinación de 4 medicamentos que se llaman de primera línea, ¿no? Y que no todos comparten el mecanismo de acción de la rifampicina. Las rifamicinas, dentro de las rifamicinas tenemos a la rifampicina, ¿no? Pero también tenemos otros como la rifabutina, la rifamicina, que también son de la familia de rifamicinas, pero no todos están en el esquema de tratamiento de primera línea de la tuberculosis, solamente la rifampicina. Y las quinolonas, ¿no? Como ya hemos hablado, ya estamos en la parte de la replicación del ADN, ¿no? Intervienen en que el ADN de la bacteria se replique. Por lo tanto, si no hay una replicación de ADN, esa bacteria no se va a dividir. Entonces, ¿qué sería? ¿Bacteriocidas o bacteriostáticas? Claro, si las células no se dividen, si las bacterias no se replican, son bacterios áticos, ¿no es cierto? Porque no actúa sobre la muerte celular, ¿no? La muerte bactericida genera muerte celular. Los bacteriostáticos inhiben. Recuerden también la parte de macrólidos y aminoglucósidos, ¿no? Que son inhibidores de la síntesis de proteínas, pero a grandes dosis, ¿no? Las quinolonas pueden también ser bactericidas, ¿no? No solamente se comportan como bacteriostáticos, también pueden cumplir la función de bactericida. Entonces, ya nosotros hemos hablado de esto del ácido fólico, que están las sulfas, hablamos de la síntesis de proteínas, macrólidos, aminoglucósidos. Ahí también acuérdense del cloranfenicol, de las glicosamídeas como la glicosamina, el inesolit, ¿no? Recuerden también que todo lo que es macro, 50, aminoglucósidos, 30, ¿no? Para que no se olvide. Y los inhibidores de la pared celular, ya saben, ¿no? Todos los beta-lactámicos, glicopéptidos, ahí tenemos a los péptidos también que están en la membrana celular, ¿no? Que van a, por ejemplo, la daptomicina, que es un lipoglucopéptido, ¿no? Los lipopéptidos, la vancomicina, que es un glucopéptido también, inhibidor de la pared celular. Entonces, fíjense que ya hemos hablado pues de un sinnúmero de antibióticos, ¿no? Que actúan de diferente forma sobre la bacteria. Entonces, muchos de esos antibióticos lo que potencian a un antibiótico bacteriostático, por ejemplo, es asociarlo a un bactericida, ¿no es cierto? Porque en algunas combinaciones, como ustedes vamos a ver, la antituberculosis, las combinaciones no es para que solamente reforzar la acción de la bactericina, ¿no? Sino para actuar sobre otras bacterias que son intracelulares. Por ejemplo, las micobacterias tienen en particular que son gérmenes intracelulares. Entonces es muy difícil solamente con un solo fármaco vas a combatir a esa bacteria, ¿no? Entonces tienes que también tener otro antibiótico que actúe, que entre dentro de las células, finalmente los macrófagos, que tienen ahí atrapado a la micobacteria, pero no la pueden destruir, ¿no? Lo tienen atrapado y esa bacteria pues
como es intracelular, se puede escapar y puede seguir replicándose, ¿no? Entonces las micobacterias, los micoplasmas, las clamidias, ¿qué más? El causante, ¿se acuerdan de la brucela? Son gérmenes intracelulares. Por eso es que en el esquema de tratamiento de bacterias intracelulares muchas veces hacemos combinación, porque no basta solamente con un antibiótico. Entonces las quinolonas son derivados del ácido nalidíxico. El ácido nalidíxico es la primera quinolona en salir, en producirse, ¿no? Este ácido nalidíxico tiene una característica diferente a los de más generación. Por ejemplo, es una quinolona de primera generación, a diferencia de las que vienen, de los que son de segunda, tercera y cuarta generación, ya son fluoradas, ¿no? Por eso que se llaman fluoroquinolonas. En cambio, el ácido nalidíxico no es fluoroquinolona, es una quinolona, ¿no? Y es de primera generación. Entonces, las de segunda generación tenemos al ciprofloxacino y al norfloxacino. Tercera generación al levofloxacino. Y de cuarta generación al moxifloxacino. A medida que van avanzando las de generación en generación, también al igual que las cefalosporinas, aumenta su espectro de acción, ¿no? Van a darse cuenta que el espectro de acción, a medida que avanza también en generación, aumenta. No es lo mismo el ácido nalidíxico que una fluoroquinolona de cuarta generación como el moxifloxacino. Entonces, por ejemplo, actualmente en los esquemas de tratamiento antituberculoso, lo que se está dando paso, por ejemplo, dando ya de todo el tratamiento de primera línea de Etambutol. Y en su reemplazo está entrando está entrando el moxifloxacino, ¿no? O sea, ya el ministerio va a actualizar la guía de tratamiento antituberculoso, entonces ya no va a incluir al Etambutol, ¿no? Como primera línea. Acuérdense que el Etambutol también es una droga neurotóxica, ¿no? Porque se causa neuritis óptica, entonces tiene muchos efectos adversos, ¿no? Y también en potencia se ha comparado, pues, que el moxifloxacino supera al Etambutol, ¿no? Entonces ya probablemente ya a partir del siguiente año ya esté zanjado que la nueva esquema de primera línea va a ser como así. Las quinolonas en el tratamiento antituberculoso eran nuestras drogas de segunda línea, ¿no? Cuando ya teníamos un paciente con resistencia, por ejemplo, a drogas de primera línea, como son la rifampicina y la isoniazida, entraban las ciprofloxacina y levofloxacina al esquema, ¿no? Entonces, ahora ya antes hablábamos de primera línea, segunda línea, ahora ya no. Ahora hablamos TB sensible, TB resistente, MDR, XDR, TB en inmunosuprimidos, ¿no? Paciente con VIH, paciente con algún otro tipo de inmunosupresión, usuario de corticoides, puede también tener un paciente que ha sido expuesto a biológicos, ¿no? Tratamientos biológicos, quimioterápicos. Entonces ya el esquema anti-TB se individualiza. Pero la de primera línea se usa para todo lo que son sensibles. Parece que las drogas de primera línea son rifa y isoniazida. Si hay una resistencia a rifa y isoniazida o cualquiera de los dos, estamos hablando de una TB, una resistencia. No, todavía no se dice MDR. Si son a dos, a rifa y isoniazida, a dos drogas de primera línea, se dice MDR. Es una tuberculosis antidroga resistente. Y si son resistentes a uno de primera línea y a otro de segunda, XDR, ¿no? ¿Ya? Entonces ese paciente ya tiene un esquema más individualizado todavía, ¿no? Ya usan drogas de otro tipo. Entonces están saliendo actualmente, por ejemplo, algunos estudios que refuerzan, pues, ya otros tipos de tratamiento antituberculosos que también aportan el tipo de tratamiento, ¿no? Probablemente ya más adelante pues se van a ir actualizando. Entonces antes nosotros manejábamos primera línea y todavía pues en algunos esquemas de salud, algunos países todavía la siguen usando. La medicina, isoniazida, penicilina tampoco.
Entonces, las quinolonas, no se olviden, ¿no? Su mecanismo de acción está acá, ¿no? Se dirigen contra el DNA girasa bacteriano y la topoisomerasa 4. El DNA girasa, acuérdense que es el que nos va a unir, ¿no? A unir las dos cadenas y va a ayudar a la replicación del ADN. La topoisomerasa 2, ¿no? Y la 4, ya cuando se va a generar las dos cadenas, nos va a dividir pues el ADN a la 1 para decir que la bacteria empieza a replicarse. Entonces acá es donde actúan las quinolonas. Si ven acá, a mayor concentración bloquean la actividad desconcatenadora de la topoisomerasa 4. Topoisomerasa 2, que es el ADN girasa, y topoisomerasa 4, que es el ADN, es el que va a desconcatenadorizar, ¿no? Al ADN ya producido, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que el mecanismo de acción de las quinolonas depende mucho de su concentración también. Por eso que a bajas dosis, ¿no? Por ejemplo, estamos tratando una infección por un gran negativo como E. coli en una vía urinaria, ¿no? Si solamente tratamos con un ciprofloxacino a 200 miligramos endovenoso cada 12 horas, probablemente sea menos efectivo de tratarlo con ciprofloxacino a 400 miligramos cada 12 horas, ¿no? Porque estamos garantizando que haya más concentración de fármaco que tiene una vida media de 8 a 12 horas, ¿no? Entonces, gracias a ese efecto, podemos hacer que la inhibición sea más completa, ¿no? Entonces la bacteria pues no va a tener oportunidad de dividir. Entonces no se olviden, primera generación, el más usado anteriormente era el ácido nitrógeno. E. coli, Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Salmonella, Shigella. Miren ahí que la mayoría de las bacterias que cubren, los gérmenes que cubren las quinolonas son enterobacterias, ¿no es cierto? Son bacterias que afectan a la vía digestiva, ¿no? Al afectar la vía digestiva, son más usados en ¿qué? Por ejemplo, en diarreas, ¿no? Tanto diarreas agudas, diarreas crónicas. ¿Qué más? Podemos usarlo en infecciones que comprometan la vía digestiva. Por ejemplo, ¿qué otras infecciones aparte de la diarrea pueden comprometer la vía digestiva? En cualquier parte del intestino. Por ejemplo, las personas que les da apendicitis, hay una inflamación a nivel del apéndice, esa persona va a terminar en resolución quirúrgica, ¿no? Para no operar el apéndice. Pero también pues, hay gérmenes enterobacterias que están ahí, ¿no? Entonces tiene que recibir un tratamiento también con quinolonas para ayudar pues que esa infección no se disperse, ¿no? Ya cuando sea complicado el paciente hace una peritonitis también, ¿no? Nos ayuda bastante. Entonces, a partir de la segunda generación, acá tenemos a la ciprofloxacina y norfloxacina, el espectro muestra sobre bacilos gram negativos y algunos cocos gram positivos atípicos, ¿no? Bacilos gram negativos, por ejemplo, Pseudomonas, Stenotrophormona maltófila, Anopheles influenzae, Neisseria gonorrhoeae, Campylobacter y el Vibrio cholerae. Entonces, así como la cefalosporina, se acuerda que cada generación va a aumentar su espectro algo más, no se va a quedar con el mismo espectro anterior. Entonces, ya, por ejemplo, la Pseudomonas, ¿qué gérmenes? Es un gran negativo, pero es más hospitalario, ¿no es cierto? Pero también hay Pseudomonas en la comunidad que no es tan resistente. Hay Pseudomonas también de la comunidad, o sea, un germen que esté en nuestro medio, así como no hospitalario. Pero si, por ejemplo, esta Pseudomonas hospitalaria no tiene una resistencia sobre quinolonas, se puede pues iniciar un paciente de cobertura con ciprofloxacino o levofloxacino. ¿Por qué? Tienen espectro de acción en Pseudomonas. Y otros patógenos atípicos como clamidia y micoplasma, ¿no? Acuérdense, clamidia y micoplasma son gérmenes intracelulares, ¿no? Entonces son muy difíciles de erradicar, que requieren combinación pues, de otros antibióticos.
tercera generación, el más resaltante, es levofloxacino. Se aumenta su espectro sobre cocos gram positivos, mismos que la primera y segunda en gram negativos, cocos como estreptococcus, neumonía y piógenes y patógenos atípicos. Por eso cuando tratamos una neumonía típica bacteriana, podemos nosotros combinar, por ejemplo, una cefalosporina que nos va a cubrir el Streptococcus pneumoniae con una de segunda generación. Pero miren, la tercera generación por sí sola ya puede cubrir el Streptococcus. O sea, ¿saben para qué nos serviría el levofloxacin? Para tratar de manera ambulatoria, por ejemplo. Vamos a tener pacientes que tienen neumonía y que no necesitan hospitalización. O sea, no necesitamos hospitalizar, o sea, no tienen dependencia de oxígeno, tienen un score de CUR 65 muy bajo. Entonces, ¿qué hacemos en ese tipo de neumonías? Le podemos dar una quinolona de tercera, ¿no? Como digo, levofloxacin, sin necesidad de hospitalizar al paciente. Entonces nos da esta alternativa a la quinolona. Pero en nuestro medio, Peruvian, hay que tener cuidado de usarla, ¿no? ¿Por qué? Porque es una droga anti segunda línea para tuberculosis, ¿no es cierto? Por eso es que si yo veo a algún médico peruano usar mucho la levofloxacino, no se preocupa mucho de la tuberculosis, ¿no? ¿Por qué? Porque esta enfermedad está muy prevalente en nuestro medio, ¿no es cierto? Y muchas veces no se pueden erradicar porque seguimos usando como primera alternativa levofloxacino, ¿no? Ya levofloxacino a todos los respiratorios, ¿no? Sí. Pero no lo estamos cuidando, ¿no? No lo estamos cuidando. Y miren sus patógenos atípicos, micoplasmas, en este caso también micobacterias, ¿no? En cuarta generación, ahí sí tenemos un montón, ¿no? Latifloxacino, gefloxacino, espectro de acción también más atípicos, ¿no? Legionella, Orinebacterium, Mycoplasma pneumoniae, Ureoplasma, a esta actividad sobre anaerobios. Lo malo de las de cuarta generación, hay muchos efectos adversos, ¿no? Son muy cardiotóxicos, son muy nefrotóxicos. Entonces, como que en nuestro medio no han entrado así y también el alto costo, ¿no? Por ejemplo, el latifloxacino, hay gotitas óticas, gotitas para infecciones del ojo, que no causan mucha alteración sistémica porque son gotas cortas, pero usarlos como endovenoso, vía oral, no sirve. Hasta acá, o sea, son los que, digamos, en nuestro medio usamos más. A partir de cuarta generación, algunas como el latifloxacino, pero el resto de quinolonas no han entrado, pues, así en una dispensación que sea, digamos, que tú quieras usar gemifloxacino, no quieres usar nada. Eso es muy difícil de conseguir, ¿no? En nuestro medio por lo menos. Entonces, la vida media de estos fármacos, las fluoroquinolonas, acuérdense también que son de depuración renal, ¿no? O sea, para nosotros si los vamos a usar, tenemos que hacer, ¿qué hacemos en fármacos nefrotóxicos? Tasa de filtración glomerular, ¿no es cierto? Y según la tasa que tenga el paciente hay que dosar, ¿no? Miren, todos son renales, el único no renal es moxifloxacino, ¿no? Pero todos los demás son renales. Moxifloxacino también es buen antibiótico, sobre todo para infecciones respiratorias, ¿verdad? Norfloxacino anteriormente se usaba bastante en infecciones de vía urinaria, por ejemplo, pero en nuestro medio ya hay alta resistencia a quinolonas para infecciones urinarias. ¿Qué es más frecuente? Es E. coli, pero esta E. coli ha desarrollado su resistencia a Blend. Entonces, hasta quinolonas, recuerden que son resistentes, ¿no? Pues el espectro extendido, quinolonas, aminoglucósidos, cefalosporina de tercera generación, y los beta-lactámicos. No podríamos combatir un germen B con un antibiótico. Entonces, dentro de las quinolonas, las más usadas para vía urinaria era el ciprofloxacino y norfloxacino, ¿no? Pero pese al nivel de resistencia que tenemos, lo siguen usando. Dime. Por ejemplo, que mencionas que va a haber cambios entre las
Claro, claro. Y aparte que mira, si el moxifloxacino, tu ventaja es que no hay mucho metabolismo renal, no es secreción renal. Entonces, pero si fuera una teba renal, preferirías usar pues otra quinolona, pero ya sería ya un tratamiento individualizado, ¿no? Porque ya lo que van a sacar acá es tebe sensible, pero el otro tratamiento ya a partir de MDR ya es más individualizado. Depende también a qué es resistente, ¿no? Porque si ya ese micobacterio tuberculoso se vuelve resistente a quinolona, entonces salen todas, ¿no? Y es lo más probable que va a pasar en nuestro medio, ¿no? Porque ustedes se van a una farmacia, tengo infección, me duele al orinar, les dan ciprofloxacina. O si no, tengo una diarrea, les dan ciprofloxacina. Y ni siquiera han hecho pues, diarrea con moco y sangre, o diarreas con fiebre alta, sino una diarrea tóxica, ¿no? Si un colon irritable, algo que ha comido les ha hecho mal, les ha causado diarrea, y ya. Por esa diarrea se van a la farmacia y les expenden, ¿no? Por eso que las quinolonas, mientras no controlemos las farmacias, van a seguir expendiéndose. Y estas drogas probablemente más adelante, mira, que le estamos dando tanto uso, esa micobacteria se va a estar resistente más aquí. La nitrofurantoína, por ejemplo, es un medicamento que pertenece a los nitrofuranos, ¿no? Tiene también su efecto, su mecanismo de acción es inhibe la síntesis de DNA, ¿cierto? Pero es un buen antibiótico, sobre todo para la vía urinaria baja, o sea, no alta, porque no llega a actuar, por ejemplo, en una infección renal, una pielonefritis, no tiene mucho espectro, ¿no? Pero si es una cistitis, una vía urinaria baja, sí es un buen antiséptico urinario, ¿no? Esa es la diferencia. Pero él no pertenece a las quinolonas, ¿no? Eso es un nitrofurano, que también su mecanismo de acción tiene que ver con la síntesis de ADN. Entonces, ciprofloxacino, ya saben, inhibe la replicación de EDA, girasa y toxomerasa bactericida con bacterias sensibles, ¿no? Pero además es un bacteriostático, pero a altas dosis se comporta como bactericida. Itus, gastroenteritis, osteomelitis, artritis. ¿Por qué? Por ejemplo, las quinolonas tienen una alta adherencia en articulaciones. O sea, su concentración aumenta en todas las articulaciones. Articulaciones grandes, rodillas, tobillos, todo. Y eso le da un plus en tratamiento de artritis séptica, ¿no? Y también tienen riesgo, bueno, como hay mucha infiltración en las articulaciones, ¿qué hay en las articulaciones? Hay ligamentos, ¿no es cierto? Entonces se pueden impregnar en ligamentos y causar roturas, ¿no? Muchas personas que toman quinolonas a demanda y son deportistas pueden sufrir de rotura de ligamentos, ¿no? Entonces mucho cuidado de su uso en los deportistas sobre todo, ¿no? Porque ellos tienen que cuidarles los ligamentos. Si le das mucha quinolona, les vas a debilitar los ligamentos y se pueden fracturar. Osteomelitis también, ¿no? Buen tratamiento de osteomelitis. Las osteomelitis son infecciones del hueso, ¿no? Hay un compromiso del hueso. Entonces, altamente usados en osteomelitis. Y el anthrax, ¿se acuerdan? Que antes había los talibanes nos mandaban sobres con anthrax, ¿no? Entonces, que ahí también es bueno. ¿Qué más? Vía oral es buen metabolismo, o sea, hay buena disponibilidad tanto vía oral como venosa. Depuración es mixta, cada 12 horas la ciprofloxacino. Generalmente, como les ven, ¿no? Tendinitis de los tendones, neurotoxicidad, que nos pueden generar mareos, náuseas, síntomas gastrointestinales, ¿no? Que son síntomas tóxicos del ciprofloxacino. Hay unas personas que les ponen ciprofloxacino y les cae mal, les choca la parte digestiva, les quema el estómago, les da náuseas y muchas veces son causas de abandono de tratamiento también. Entonces hay que explicarle que va a tener pues, ciertos efectos adversos, ¿no? Y eso va a depender también de su metabolismo, ¿no? Levofloxacino también hay oral, moxi oral endovenoso,
Y de la fluoxacina también es una de próxima generación. Tiene bastante, va a ser la parte de actividad sobre la pseudomonas bituminosa. Probablemente las quinolonas, por lo menos en nuestro medio, como les digo, hay que tenerlas mucho respeto, sobre todo por la gente, ¿ya? O sea, si no necesitamos usarlas, no hay que usarlas. Si tenemos otros antibióticos que son del mismo espectro y que pueden combatir ese tipo de bacterias, mejor usen las otras alternativas, ¿no? Respeten mucho las quinolonas, las infecciones de vías respiratorias, sobre todo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya moxifloxacino, por ejemplo, va a ser un medicamento ya controlado, ¿no? Si pasa el esquema TEV, ya no te van a vender en la farmacia moxifloxacino, ¿no? Todos los medicamentos que son de esquema TEV, ninguno te venden en farmacia, porque son parte de un esquema nacional. Entonces está prohibido su venta en farmacia. Y eso lo controla ya el programa de TEV, nada más. El programa de control de tuberculosis, que se llama PCT, es un programa tanto para el Ministerio de Salud como para la parte de salud, que tiene también es pues, de salud pública. Son los que controlan el tratamiento de tuberculosis. Ninguna farmacia, nadie te puede expedir. Hasta ahí, preguntas. Algo más de quinolonas. ¿Son seguros en gestantes? ¿Son seguros en gestantes? ¿De qué? ¿Son seguros en gestantes? En gestantes no es seguro. No es seguro porque parece que actúan sobre la replicación. Está muy bien que sea bacterial, ¿no? Pero puede causar alguna, por lo menos entre las 8 y 12 semanas, puede causar problemas en la replicación, en donde estamos generando órganos, nos podría haberse comprometido el desarrollo del feto, ¿no es cierto? Eso no es seguro. Cuando ustedes hablan de clasificación, acuérdense que en gestantes existe una clasificación para los antibióticos A, B, C, D, y los que están de C para adelante no se usan, ¿no? Los que son A, B han demostrado que no hay daño en animales, y en cambio los A sí son muy seguros, ¿no? Todos los que tengan categoría A puedes usarlo en gestantes. La B, con cuidado todavía, porque se ha hecho estudios en animales, menos en personas. Pero de C para adelante ya no digamos, ya no está indicado, ¿no? Hay que evitarlo en gestantes. Y en niños también, ¿no? Las quinolonas, por ejemplo, recuerden esto, si la quinolona se mete a las articulaciones, se mete al ligamento de un niño que está en crecimiento, ¿qué le puede causar? ¿No? Alteración en el crecimiento, en el desarrollo, ¿no? Por eso que también en la edad pediátrica no está recomendado su uso. Entonces, cuando ustedes hablen de indicaciones y contraindicaciones, pues hay absolutas o hay relativas, ¿no? O sea, la gestante sería una absoluta, ¿no? El niño también. Si embarazadas y niños, no hay que usarlo. Bueno, preguntas, dudas. Vamos a pasar a antituberculosos. Acá tenemos, como ya les había comentado, los fármacos de primera línea, isoniazida, perifampicina, tambutor, y antes también se usaba la streptomicina. ¿Qué era la streptomicina? ¿Se acuerdan? Aminoglucósido, ¿no es cierto? Entonces antiguamente usaba bastante, la streptomicina era una droga de primera línea para la tuberculosis. Pero actualmente ya los aminoglucósidos ya son unas de segunda línea. Por ejemplo, ahí en segunda línea está amicacina y canamicina, como drogas de segunda línea, aminoglucósidos que son de segunda línea, como acá lo ven, ¿no? Amicacina, ¿no? Ciprofloxacino también es un medicamento de segunda línea, metionamida, aminosalicilato. Todas estas infecciones, la tuberculosis, la bacteria, ¿cómo se llama? Mycobacterium tuberculosis, también llamado bacilo de Koch, ¿no es cierto? Entonces, hay otro tipo de micobacterias, ¿no? Como la micobacteria lepraria, que es el que causa la lepra. En la antigüedad, pues la lepra era una enfermedad de alta incidencia. Teníamos muchas personas que
se contagiaban de este tipo de micobacterias. Actualmente, por ejemplo, la rifampicina, la dapsona, son un esquema para micobacterias locales. Por ejemplo, acá no tenemos como en la tuberculosis, ¿no? Primera línea, segunda línea, ya tenemos tratamientos estandarizados. ¿Y los micobacterias no tuberculosas quiénes son? El micoplasma, ¿cierto? Micoplasma meconiae, micoplasma microrhizae. Ya estas micobacterias no tuberculosas, ¿con quién va bien? La citro y claritro, ¿a qué pertenecen? Macrólidos. ¿No se acuerdan que les dije que los macrólidos nos ayudan sobre gérmenes atípicos? Y los gérmenes atípicos, para que se acuerden, acá están: Chlamydia, Mycoplasma, Corynebacterium, Legionella, Pneumófilos. Esos son gérmenes atípicos, ¿ya? Que nos pueden causar infecciones de vía respiratoria, pero que acá tenemos pues estos fármacos que van bien. Luego, cuando tenemos un paciente con neumonía atípica, no sabemos la causa, ¿no? Puede estar ahí un estreptococo o puede estar un micoplasma. Entonces, ¿qué nos recomiendan? Hacer una combinación. Combinar la ceftriaxona, que es un buen antibiótico endovenoso para estreptococo neumoniae, y le agregamos acitroclarina. ¿Por qué? Porque nos va a cubrir gérmenes atípicos. Entonces ya este paciente que todavía no tenemos ni un cultivo, nada, pues ya vamos a estar cubriéndolo para aumentar el espectro de acción. ¿Ya? Entonces, las micobacterias tienen esta composición en su pared celular. El ácido micólico, ¿no? La pared celular es igual, ¿no? La membrana celular, doble cadena lipídica, hay peptidoglucanos también, pero el que les da una mayor conformación a su pared, ¿no? Es el ácido micólico. Y es muy importante porque acá, ¿quién va a actuar acá? ¿Quién creen que va a actuar en el ácido micólico? Más de los antituberculosos. ¿Cuál? No, el etomotol. ¿Él? ¿Estás seguro? Está bien. Actúa sobre el ácido micólico. ¿Cierto? Por eso es que el ácido micólico les da la mayor conformación a la pared celular del micoplasma, de los micobacterios tuberculosos. Es una energía, ¿no? Y esto es muy importante para que mantenga su estructura. Entonces, inhibiendo la síntesis del ácido micólico, ¿qué pasa? Va a haber ¿qué sería la isoniazida? ¿Un bactericida o un bactericida? Bactericida. Porque si tú destruyes la pared, ese germen va a morir. Entonces, por eso que combinas rifampicina, que es un medicamento que va a inhibir la ARN polimerasa sobre la síntesis, se va a potenciar con la isoniazida, que es un bactericida. Entonces, ambos, por eso que son drogas de primera línea, ¿no? Para el tratamiento de tuberculosis, porque se potencia. Pero ponte, si un paciente tiene resistencia a la rifampicina, ¿qué va a pasar? No, claro. ¿Con qué reemplazaríamos la rifampicina? O sea, no va a bastar solamente con inhibir a ese celular. Este germen probablemente pueda, si ya se vuelve resistente a rifampicina, con el tiempo se va a volver resistente a la isoniazida y va a generar un micobacterium MDR, un hidrón existente. Al inicio con rifampicina le pueden buscar una alternativa. Pueden reemplazar, por ejemplo, un aminoglucósido que inhibe la síntesis de proteínas, ¿no? En vez de rifampicina, y la reemplaza. Pero si se vuelve resistente a isoniazida, ¿qué otro germen bactericida, qué otro bactericida le podríamos dar? ¿Qué tal etionamida? La etionamida también es un fármaco que pertenece al tratamiento alternativo de TBC. Pero ya estamos hablando de medicamentos que ya se usan en pacientes ya XDR, ¿no? O sea, no es un medicamento de primera línea, ¿no? O sea, su mecanismo de acción no se relaciona
no se relaciona con la rifampicina, la isoniazida. Tienen otros distintos mecanismos de acción. Pero ustedes no vayan todavía a esos medicamentos, se van a olvidar. Primero lo que tienen que aprender es, por lo menos, los de primera línea. Entonces, los de primera línea, acuérdense que todavía estamos en el rifampicina, isoniazida, piracinamida, tambutol. Bueno, Ya cuando la guía del MINSA se actualice, nos va a cambiar el tambutol por la moxifloxacina, ¿no es cierto? O sea, vamos a decirle muchas gracias por todo el tambutol, ¿no? Tantos años. Es algo inminente. Sí, sí. Tengo. Sí, ya está. O sea que ya probablemente de acá al siguiente año ya no salga el tambutol de todo el tratamiento TV sencillo. Entonces va a quedar ahí el moxifloxacina. Y el moxifloxacina, recuerden dónde actúa. Acá, ¿no es cierto? Como quinolona en la síntesis de ADN. Entonces, si la rifampicina también va a actuar del ARN, entonces con el moxifloxacino se van a potenciar, ¿no es cierto? O sea, va a ser una inhibición sobre el ADN y el ARN más potente, ¿no? Entonces, por eso es que la rifampicina, por ejemplo, es buen antibiótico sobre los gérmenes intracelulares, porque va a haber micobacterias que son intracelulares. Entonces va a inhibir bastante la proliferación de micobacterias intracelulares. Y extra, isoniazida va a seguir trabajando sobre ello, ¿no? Va a seguir causando lisis de bacterias extracelulares, ¿no? Micobacterias extracelulares. ¿Qué más? Acá no se olviden las fluoroquinolonas, DNA, rifampicina de RNA, fluoroquinolonas, DNA, rifa, RNA. No se confunden, ¿no? Estreptomicina, 30S, macrólidos 50S, actúan sobre la fracción B3S ribosoma. O sea, nivel apetidil transferasa. Los nitroimidazoles, ¿qué está acá con los nitroimidazoles? ¿Se acuerdan? El metronidazol, ¿no? El metronidazol está dentro de esa familia. ¿Por qué? Porque tiene doble espectro, ¿no? El metronidazol también es un antiprotozoario, ¿no es cierto? Lo usamos en tratamientos parasitarios, para yardia, para amebas, para malatil, todo lo que son parásitos microscópicos, nos ayuda bien el metronidazol, ¿no es cierto? Pero también tiene efecto antibacteriano, sobre todo es bueno en bacterias anaerobias, ¿no? Bacterias anaerobias causantes de abscesos. Por ejemplo, si tenemos abscesos hepáticos, abscesos, pero sobre todo de acá para abajo, o sea, del diafragma para abajo, porque el diafragma para arriba no llega, ¿no? Recuérdense eso. O sea, el metronidazol es bueno en abscesos, pero intraabdominales, porque si son abscesos pulmonares, no llega, no tiene capacidad sobre todo no hay buena distribución a nivel pulmonar, ¿no? Y intratorácico. Entonces lo usamos más intraabdominal. Por ejemplo, ¿qué enfermedades tenemos así intraabdominales? Abscesos, ¿no? Abscesos hepáticos, abscesos renales, abscesos de vaso, enfermedades, por ejemplo, como las apendicitis complicadas que se revientan, entonces le dan metronidazol, diverticulitis, ¿no? Diverticulitis complicada, metronidazol, pero su efecto de acción es bueno en intraabdominales, ¿ya? O sea, tanto parásitos como gérmenes intraabdominales. Ahí es bueno el metronidazol. Y las oxazilidinonas, estas se acuerdan del linesolid, 50S. No se ven que el linesolid, ¿para qué era? ¿Se acuerdan? Staphylococcus aureus meticilino resistente, ¿no es cierto? Y ese era en reemplazo de la vancomicina cuando es un paciente con daño renal, ¿no es cierto? Si tenemos esos dos medicamentos, prefiero usar linezolid que vancomicina, ¿no es cierto? Porque su metabolismo es hepático. Luego vamos a seguir hablando de más adelante de todo lo demás. Isoniazida, inhibe la síntesis de ácido micólico, resistente, más que todo es una resistencia genética, ¿no? Ya si nosotros por ejemplo en TB
lo que hacen ahora para establecer una resistencia, para que tú, o sea, sepas si eres resistente a drogas de primera línea. Antes se esperaba 3 a 6 semanas en que la micobacteria se cultive, ¿no es cierto? Porque recuerden que la micobacteria tuberculosa es un germen, no es de fácil cultivo, requiere 3 a 6 semanas para crecer. Entonces no vas a esperar, antes se esperaba 6 semanas que crezca, le hacían su prueba de resistencias y a las 6 semanas recién sabías si eres resistente o no a rifampicina o isoniazida. Imagínate tanto tiempo, ¿no? Entonces lo que hacen ahora es el MDR MODS, a todo paciente que tiene diagnóstico de TB les hacen una prueba de sensibilidad, es más rápida, ¿no? Que puede salir esa prueba por lo menos entre menos de una semana, ya tienes ya tu 1 a 2 semanas máximo, ya sabes si eres resistente o no a rifampicina y isoniazida, que son las drogas de primera línea. Y con eso ya te toman una mejor decisión, ¿no? Imagínate ser resistente a las 2 y enterarse a las 6 o 8 semanas de tratamiento, cuando ya pasó un mes de haber tomado rifampicina, que son pues diario cuántas pastillas te tomas, ¿no? Generalmente son 13 pastillas de un paciente que tiene peso acorde, ¿no? Se toma rifampicina, se toma isoniazida, se toma rifampicina. Imagínate tomarte 6 semanas de esos medicamentos que no le haga nada a la micobacteria. Por eso que ya existen pruebas de sensibilidad que son más rápidas de hacer. Y otra también es el GeneXpert, ¿no? El GeneXpert es una prueba de ADN y esa prueba se le hace a todos los líquidos, ¿no? Puedes hacerle al esputo, puedes hacer si es una TB extrapulmonar, a cualquier líquido que sospeches de TB, puede ser TB, líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, líquido ascítico. La TB, chicos, se puede ir a toda, cualquier órgano puede darse TB, ¿no? Yo he visto ya pues casi todas las variantes de TB, ¿no? Del sistema nervioso central, ocular, uterino, testicular, pleural, TB enteroperitoneal, o sea, entonces dicen que la TB se mete a cualquier lugar. No hay imposible, no hay órgano que la TB no pueda infectar. Por eso que la tuberculosis en nuestro medio, por ejemplo, es una enfermedad muy prevalente, ¿no? Si ustedes se van a hospitales donde hay alta prevalencia de TB, van a ver la TB en su máxima expresión, ¿no? Van a ver tuberculosis en todos los órganos. Y generalmente es muy dañina, ¿no? Porque donde va genera mucho daño. ¿Qué más? La rifampicina, dentro de la rifampicina, ya saben, ARN polimerasa, y la resistencia surge con rapidez cuando el fármaco se usa solo, ¿no? Por eso es que no podemos usar rifampicina solo. Bactericida, de una potencia bactericida combinada con isoniazida. La farmacocinética, todos los fármacos de primera línea anti-TB, chicos, son hepatotox, son el metabolismo hepático, la gran mayoría. Por eso acá dice hepatotoxicidad, puede causar neuropatía periférica. Por eso que la isoniazida, generalmente el usuario de isoniazida le damos vitamina. ¿Cuál es la piridoxina? B1, B2, B3, B4, B5, B6, piridoxina. ¿Qué más? Si tenemos un paciente con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, puede causar hemólisis. Recuerden, ¿no? Recuérdense, la 6-fosfato deshidrogenasa era importante para hacer que el glutatión tenga buena actividad, ¿cierto? Sobre los radicales libres. Si el que le falta esta enzima tiene como un entorno muy radioactivo, muchos radicales libres, y eso ocasiona que pase hemólisis en los eritrocitos. Entonces mucho cuidado en personas que tienen esa deficiencia. La piracinamida activa sobre todo el citocromo P450, por eso que combinada con otros medicamentos que requieren activación con este citocromo va a ser afectado su metabolismo. Puede causar erupciones cutáneas, colestasis, trombocitopenia,
Cuando un paciente que hace hepatotoxicidad contra las drogas de primera línea, rifampicina y isoniazida, generalmente al paciente se le suspende el tratamiento, porque eso tiene un nombre, se llama RAFA hepático, reacción adversa a fármaco antituberculoso, lo llamamos RAFA. Entonces, puede una persona tener RAFA cutáneo, ¿no? Que el RAFA cutáneo nos puede dar la rifampicina, o puede tener un RAFA hepático, cuyo causante es la isoniazida, ¿no? Pero también la rifampicina nos puede dar hepatotoxicidad, pero en menor grado. Entonces, si tenemos una persona que hace RAFA hepático, se le suspende. Se le suspende hasta que su perfil hepático vuelva a la normalidad. Y luego se le reinicia ya no de golpe, ¿no? Van reiniciándole así de a poquito, porque si no puede volver a hacer otra vez un RAFA hepático y va a ser muy difícil continuar con ese esquema, ¿no? Porque ahora ya si el paciente ya hace mucho RAFA hepático, pues va a tener que individualizar su tratamiento, ¿no? Darle drogas que no son hepatotóxicas. Dentro de ellas están las quinolonas. El etambutol inhibe la formación de aravinoglucanos. ¿Dónde están los aravinoglucanos? ¿Dónde están los aravinoglucanos? Acá tenemos una representación gráfica. Aravinoglucano no está entre... Están en la pared celular. Pero los aravinoglucanos, son en esta pared celular, no me olvido, creo que son estos. Entonces ahí actúa el etambutol también, o sea, específicamente sobre los aravinoglucanos. ¿Qué va a causar por tal motivo? Si es acuérdense que todos los que actúen sobre la pared celular causan lisis, ¿no es cierto? O sea, estos fármacos tienen dos componentes, más bactericidas que bacteriostáticos, ¿no? Pero de acá, el etambutol, es un bacteriostático, no es tanto bactericida, porque el aravinoglicano no es toda la estructura de la micobacteria. Lo que lo va a hacer es debilitar la pared, nada más. O sea, al debilitar la pared, si usas un medicamento como la isoniazida, que es un inhibidor del ácido micólico, entonces como que le va a potenciar el efecto de la isoniazida nada más, ¿ya? Por eso que actúa en combinación. Por sí solo el etambutol no nos va a causar mucho, no le va a hacer mucho daño a la micobacteria, porque el aravinoglicano no es toda la estructura de la pared celular, pero el ácido micólico en las micobacterias es lo más importante. Por eso que isoniazida como droga de primera línea es muy importante, incluso más importante que la rifampicina. Por eso que es muy difícil, si un paciente le encuentra resistencia a isoniazida, encontrarle un antibiótico antituberculoso así que reemplace la isoniazida es muy difícil, porque esa potencia de bactericida específicamente contra micobacterias es muy potente. Entonces el etambutol sí es reemplazable, ¿no? Pero ha estado tantos años en el esquema antituberculoso que ha marcado un hito, ¿no? Se le va a recordar mucho al etambutol, pero ya le han encontrado un reemplazo más efectivo, ¿no? que son las quinolonas en este caso, el moxifloxacino, que va a reemplazar al etambutol. Más adelante, con ustedes en ciclos más adelante, cuando empiecen a ver estos cambios, pues ya hasta la literatura va a cambiar, todo va a cambiar, se va a actualizar, porque ya el esquema ya no va a ser el mismo. Y la piracinamida también es un bacteriostático, requiere bioactivación por enzimas hidrolíticas, forma el ácido pirazoico. No se conoce bien muy determinadamente su efecto, pero sí en combinación con los fármacos bactericidas pues se potencia. Hepatotoxicidad, recuérdense esto, ¿no? La mayoría de fármacos antituberculosos son hepatotóxicos. La piracinamida en particular nos puede dar hiperuricemia, mialgias, fotosensibilidad, al igual que el etambutol. Trastornos visuales, no se olviden que el etambutol nos puede causar trastornos visuales. Y pueden, pues, dentro de los, por ejemplo, de la segunda línea que más pueden reemplazar la isoniazida, están pues los aminoglucósidos,
¿no? Dentro de ellas la ricacina, la canabicina, que podrían ir por su semejanza. Recuerden que la síntesis de ADN también le corresponde a los que inhiben la síntesis de proteínas, ¿no? Al inhibir la síntesis de proteínas, como son los aminoglucósidos, podrían reemplazar a la rifampicina. Pero ¿quién de todos estos reemplazaría a la isoniazida? ¿No? Por eso que el tratamiento de TBMDR es largo, ¿no? Te pueden decir 1 año, pero al final puedes terminar el tratamiento 2 años y más. ¿Por qué? Porque la isoniazida sí es una droga que se ha vuelto muy indispensable en el tratamiento de cuidado, ¿no? Por eso que son drogas de cuidado, ¿no? Nadie va a encontrar en farmacias que te vendan ningún medicamento de primera línea para ustedes, ¿no? Son medicamentos controlados. Y las quinolonas, ahora que el moxacino pase al esquema, o sea, ¿no? Ya no va a ser de institución nacional ni una quinolona, ni Cipro, ni Levo, lo van a cuidar más, ¿no? Va a pasar como que va a haber una ley que prohíba eso, ¿no? Prohíba el uso, ¿no? Un decreto, algo que prohíba el uso de quinolona. Porque si ya entra un esquema de tratamiento que es TB sensible, ya cambia la cosa, ¿no? Incluso trabajando en clínica no puedes conseguir ni siquiera rifampicina, nada. Para otras enfermedades, yo he tenido pacientes con brucelosis en que requiere usar rifampicina, entonces nadie te las vende así nomás, ¿no? Tienes que hacer un informe médico, enviar al paciente a que pase revisión, parte epidemiológica, todo, y recién le dan sus medicamentos. Si no, no es muy difícil de conseguir. Pues nosotros también, la rifampicina es buen fármaco para el tratamiento de brucela, ¿no? Porque también es un germen intracelular, entonces va en esquemas que son combinados. Entonces, acá les he traído eso para que se acuerden, ¿no? Desde primera línea, entonces isoniazida, 5 miligramos en adultos, 10 miligramos día en niños, rifampicina en 10, así suele, 5, 10, 20, 25, porque todas las dosis de estos medicamentos son por kilo peso. O sea, de acuerdo al peso del paciente se les va a calcular cuánto de dosis va a recibir en un día. Entonces la isoniazida empieza en 5, rifampicina 10, piracinamida 20 y etambutol en 20 y piracinamida en 25. ¿Ya? Recuerden acá, isoniazida, ácido micólico, extracelular, rifampicina, RNA polimerasa y intracelular, etambutol, ácido arabino, ¿cómo se llama? Arabino glucal, ¿no? Entonces arabino galactano, extracelular, piracinamida, al igual intracelular, sobre los macrófagos. O sea, ese es su plus. O sea, ¿dónde se puede esconder la tuberculosis? Es en los macrófagos, porque los macrófagos no terminan de destruirlo. O sea, simplemente lo engloba y lo tienen atrapado ahí, ¿no? Pero esta bacteria está ahí atrapada, no está muerta, no la pueden lisar. Entonces ahí es donde actúa la piracinamida, ¿no? Actúa en los macrófagos. Por eso que todo el esquema TB está bien diseñado, ¿no? Potencia bactericida con sus bacteriostáticos, ¿no? Etambutol, piracinamida, bacteriostático. Pero si cambian a moxi van a tener 3 bactericidas, ¿no? Y va a ser mucho mejor, ¿no? Triple efecto bactericida y un bacteriostático, que es la piracinamida. Lo bueno que también los quinolonas combaten gérmenes intracelulares, ¿no? Eso es bueno, ¿no? Por eso que ya, como les digo, ya no está, ya está poco tiempo, creo que en septiembre salió lo del moxifloxacino, ¿no? O sea, hasta que se regule todo y cambie toda la guía de manejo de tratamiento del MINSA, actualice su guía de manejo. Una vez que salga tienen que reglamentarlo, tienen que también tener pues una distribución nacional, ¿no? Tiene que llegar más moxifloxacino al Perú porque la incidencia de TB es alta, ¿no? Y también la distribución debe ser nacional, bueno, tiene que llegar hasta el mínimo puesto de salud que está más alejado, ahí tiene que llegar, ¿no? A la red más alejada del Perú, ahí tiene que llegar, ¿no? Porque todo tiene que cambiar, porque cambiar un esquema que se ha tenido por más de, bueno, o sea, desde que inició el tratamiento TB, ya son más de 30 años, ¿no? Por lo menos, que etambutol está ahí,
Entonces, imagínense, cambiar todo eso. Por eso dice Perú, Recipei, ¿no? Eterno. Nunca se va a ir la tuberculosis del Perú, para que se acuerden. R, rifampicina, isoniazida, trimida, tampoco. Probablemente cambie la E por la M, ¿no? Ya no va a funcionar esta memotecnia. Rifampicina rápida, resistencia. Eso sí, puede ser rápida resistencia. Doble acción. Lo bueno es que la isoniazida actúa también en el calcio, en las cavernas. Donde llegue la tuberculosis produce calcio, ¿no? Que son los granulomas T. Produce granulomas y sobre ese calcio actúa bien la isoniazida. Y en las cavernas también puede, en el pulmón sobre todo la tuberculosis puede causar lesiones con cavernas, ¿no? Y en esas cavernas no hay circulación, no llega mucho no hay mucho efecto antibacteriano. Pues ahí funciona la isoniazida. Por eso que el irreemplazable hasta ahora se ha vuelto la isoniazida, ¿no? Porque basta que tú tengas resistencia a isoniazida y ya se fregó. Entonces ahí ya tienes que hacer un tratamiento ya individualizado. Pero si tienes resistencia a rifa, todavía te pueden alternar un medicamento como los aminoglucósidos y tú puedes seguir con el esquema de primera línea tranquilamente. Pero si te alteran acá, ¿no? La isoniazida es un medicamento muy potente. Actúa en tantas complicaciones de la piel, en el caso, en la caverna. Por eso que también es considerado dentro de las drogas de primera línea el más importante. ¿Ya? Hasta ahí, chicos, preguntas, dudas. Hablemos solamente de primera línea. Máximo los de segunda línea, acuérdense de las quinolonas y de las aminoglucósidos, para que por lo menos corresponda a todo lo que ya han aprendido, ¿no? Acuérdense, quinolonas, parte de segunda línea. Aminoglucósidos, que ya también lo han desarrollado, sobre todo la micacina y la canamicina, son las drogas de primera línea, de segunda línea, perdón. Y el resto, pues acuérdense de este mismo. RIC, cuando después va a ser RIC, como ejemplo, probablemente cambia a partir del próximo año. ¿Qué más, chicos? Pregunten. Nos queda poco tiempo, hermano. Vamos a poder acabar este antimicótico. La siguiente tendrá que ser antimicóticos y antivirales FAS. Bien. Por ejemplo, para los familiares que han sido expuestos a personas que Entonces te da profilaxis con. La profilaxis que te dan es con un bactericida. Entre ellos te da la isoniazida, ¿no? Cuando por ejemplo, tú a tus familiares le diagnostican TBC, ¿no? Te hacen pruebas a ti, te hacen pruebas de esputo, te hacen radiografía y sale normal. Pero en tu caso pueden optar por una profilaxis como para que no desarrolles, ¿no? Por ahí puede haber una TB latente que si te baja las defensas, pasa algo, se active y te genere una tuberculosis extrapulmonar. Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, en tuberculosis, ¿qué prueba se pide? BK, ¿no es cierto? O sea, ver directamente el bacilo. Y el bacilo no necesariamente se puede ver en esputo, ¿eh? Puedes verlo en cualquier líquido. Puedes verlo en líquido pleural, peritoneal, en abscesos. Me acuerdo de un paciente que tuve ahí en la residencia, un jovencito, era de 18 años, jovencito. Y era bien flaquito, ¿no? Flaquito. Ahora estaba, pues, para su edad debería pesar unos 60 y pesaba como 40 kilos, ¿no? Y tenía, pues, un cuadro así de baja de peso, de algunas fiebres vespertinas. ¿Qué es la fiebre vespertina? Cuando hablo de fiebre vespertina, ¿qué quiere decir? Fiebre al alma, ¿no? Cuando está anocheciendo. Esa es la fiebre vespertina. Entonces, y este pacientito tenía, lo hospitalizan como pensando en jovencito, ¿no? Debe tener otra cosa, ¿no? Y tú le revisé todo, y entonces tenía pues como bolas supraclaviculares, axilares, y eran blanditas, ¿no?
Pues agarro mi jeringa con el internico, le saco el líquido y salía pus. ¿No? Salía pus de esas bolsas. Pus, purulento totalmente. Ya, mándale a cultivo, BK, todo. Y el laboratorio, pues en unas horas, como el BK es rápido, nos dice, sí, se detecta bacilo, Mycobacterium tuberculosis en el absceso. O sea, ya el diagnóstico más rápido, ¿no? Entró y en 3 horas ya sabíamos que tenía TB. Entonces ya, pues ya, como que decíamos, muy fácil. Para medicina, ¿no? Ya le sacas el absceso, ya, bueno, pasas al programa PST y te tratas, ¿no? No, pero así, por eso que el bacilo no solamente es de esputo, ¿no? En esputo la clasificación es va, ¿no es cierto? Una cruz, 2 cruces, 3 cruces. ¿Cuándo era? ¿Se acuerdan de una cruz? ¿Qué significa una cruz? Un bacilo cada 100 campos y 2 cruces, 1 a 10 y 3 cruces cada 10, ¿no? Cada 10 campos aparece un bacilo. Entonces, ya si te diagnostican 3 cruces, ese contagio pero con respirar, ¿no? Hace una chup, todo el bacilo está en el medio ambiente. 3 cruces, ya. Una cruz todavía dices, ya. Yo cuántas veces me he tenido pacientes con 3 cruces y hasta ahora nunca he tomado profilaxis con eso. Porque todos los peruanos somos TBC latente, ¿no? Con la alta incidencia. Y te haces tu placa y aparecen ahí calcificaciones en el pulmón, ¿cómo se llama? ¿Complejos de? No, ¿cierto? Y esas calcificaciones son porque los macrófagos han actuado y han atrapado el bacilo y se han calcificado, ¿no? Pero muchas veces el macrófago lo atrapa, pero no se calcifica, están ahí. Entonces, si alguna vez van a tener TBs así de otros lados, por ejemplo las pleurales, no te dicen, pero nunca he estado en contacto con nadie con TB, en mi familia nadie tiene tuberculosis, ¿no? Nadie tiene, pero ¿por qué yo tengo eso? ¿No? Pues probablemente se haya expuesto en cualquier lugar, ¿no? Mercados, combis, se haya expuesto a una cantidad alta de micobacterias, pero su sistema inmune lo atrapó, ¿no? Lo atrapó y más adelante, cuando es adulto, por alguna situación personal, el estrés, algo haya bajado un poco su nivel de inmunidad y esa micobacteria se activa. Pero no te va a causar la infección pulmonar, te va a causar la extrapulmonar, porque las pulmonares son las que te contagias de uno, nada más por esputo. Si estás al lado de un paciente con tuberculosis, vas a desarrollar TB pulmonar, te vas a contagiar inoculándote el bacilo directamente, ¿no? Con las latentes más se convierten en extrapulmonar. Por eso que puede ir a cualquier lado, a la pleura, al abdomen, al sistema nervioso central. Me acuerdo de una paciente también que venía joven, ahora sí 35 años, venía a emergencia como 5 veces por dolores de cabeza, así fuerte. Dolor de cabeza y le daban su analgésico, lo mandaban a su casa. Jovencita nomás, ya no tienes migraña. Dolor de cabeza a su casa, dolor de cabeza a su casa. Hasta que un día llegó con dolor de cabeza y trastorno de conciencia. Nadie se pararon las orejas, le hicieron punción lumbar, bueno, meningitis. Y el líquido cefalorraquídeo, ¿no? ADA, el ADA es un marcador por ejemplo, de sospecha de TB, se llama adenosindiaminasa. ¿Ustedes alguna vez lo han visto? ADA, ADA, se llama adenosindiaminasa. ¿Ya? Ese es un, como se dice, un metabolito, como ¿cómo le diríamos? Como una enzima que se produce producto de la degradación de linfocitos. O sea, si un linfocito muere, libera la adenosindiaminasa, ¿verdad? Entonces, eso se mide en líquido. Y el ADA en líquido cefalorraquídeo no debe ser más de 9. Entonces este paciente tenía 20, creo que me acuerdo, de ADA, ¿no?
Pero lo malo es que como ha estado mucho tiempo con dolor de cabeza, ya la TB le causó una meningitis. Le causó una meningitis por TB. Entonces le dejó secuelas. La TB, principalmente el sistema nervioso central, ataca los nervios, al paro craneal 3 y al 6. ¿No? Entonces te deja ciego, el sistema nervioso central le puede dar en el cerebro, te causa vasculitis, causa infartos cerebrales. Entonces este paciente, como se demoró en diagnóstico y se demoró en el inicio de tratamiento, pues causó muchas lesiones. Y dentro de las complicaciones más frecuentes también está la hidrocefalia. ¿No? Es por eso que cuando ya está causando hidrocefalia, el paciente viene con dolores de cabeza así fuertes, ¿no? Dolor de cabeza, dolor de cabeza, dolor de cabeza. Ya cuando la hidrocefalia ha avanzado, entonces ya genera pues hipertensión endocraniana y empieza a tener pérdida de conciencia, ¿no? Entonces ahí ya pues, ya cuando se le diagnosticó ya tenía daño, ¿no? Entonces, mira, en fin, un simple dolor de cabeza, que es el síntoma más común que tenemos, ¿no? Porque todo el mundo le duele la cabeza, ¿no? Que se puede convertir en un diagnóstico tan severo, ¿no? Que deja lesiones que ya son irreversibles, ¿no? Porque si hay daños neurológicos, los daños ya no se revierten, ¿no? El paciente se queda así, se queda secuelado. Y nadie sospechaba que era una TB que estaba empezando. Ni siquiera había fiebre, nada. Entonces cada paciente es una particularidad, por eso, ¿no? No en todos se va a presentar la misma clínica. Por ejemplo, las TB extrapulmonares son más crónicas, son en el tiempo. O sea, el tiempo de enfermedad generalmente no es tan agudo, ¿no? 2 semanas, 3 semanas de algún problema. Por ejemplo, si tienes TB pleural, la TB pleural también es progresiva, ¿no? Porque ¿qué causa TB pleural? Es la acumulación de líquido pleural. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos una sospecha de TB pleural y hay líquido? Le sacamos el líquido y lo matamos. Cicloquímico, ADA, cultivo. Y el ADA en todos los líquidos es diferente. En el sistema nervioso central, 9, pero fuera en pleural y peritoneal, líquido acítico, más de 40. Pero sí, o sea, no te da el diagnóstico principal. No te dice que ADA 50 ya tienes TB, pero sí te da una sensibilidad alta. ¿Ya? En nuestro medio, por ejemplo, si a ti te sacan un líquido y dice ADA elevado, ya es TB. Este tiene TB. Te dan tu tratamiento, primera línea. Muy difícil que cultives ese líquido, o sea, que salga el cultivo, el bacilo. A veces puede salir negativo también. El GeneXpert también es una prueba de ADN para TBC. Detecta el ADN de la micobacteria en cualquier líquido. Eso se llama GeneXpert. Es una prueba de laboratorio general sobre PCR, ¿no? Ya te ve el PCR del micobacterio. Si detecta el PCR del micobacterio, ya está. Al cabo que tienes TB. Y si ya el diagnóstico es más preciso, digamos, no solamente el ADA. Entonces la TB, chicos, así que es una enfermedad de alta prevalencia en nuestro medio. Puede ser que alguno de ustedes, algún familiar ya le haya dado TB, ¿no? Y son enfermedades que se curan, pero sí depende mucho de que el paciente lleve el tratamiento adecuado y no haga abandonos, ¿no? Porque muchas veces el tomar 13 pastillas al día, las personas abandonan el tratamiento. Por eso que tienen que educarlas bien, decirles se va a curar, pero si no cumple el tratamiento no se va a curar. Esta bacteria va a ser resistencia y va a ser peor. Y en nuestro medio los pacientes que tienen VIH, por ejemplo, que se abandonan, o sea, no toman tratamiento para el VIH, se contagian rápido de TB. O si no hacen la TB latente que tienen, se activa, ¿no? Por inmunosupresión. Entonces este paciente, pues imagínate, con VIH, con tuberculosis, imagínate, ¿no? Es más complicado el manejo ya, ¿no? Por eso que los hospitales que tienen su programa de TB tienen hospitalización
justamente para personas con tuberculosis. Si hay un paciente que tiene MDR, XDR, están hospitalizados por un tiempo, ¿no? Para que manejen adecuadamente por lo menos la primera etapa del tratamiento. Y luego ya lo sueltan cuando ya están adecuados, habituados al tratamiento, están adaptados y puedan llevar bien su enfermedad. Ya que la TB requiere tiempo de tratamiento, entonces puedo que cada vez es eterno, ¿no? Claro. Algún día ustedes erradicarán la TB. Erradicaremos la TB. Muy complicado porque en países que no están en vías de desarrollo, los programas se vuelven más tratadores y más prevenir, hace mucha prevención. Y encima tenemos farmacias que nos venden de todo peor. Ya chicos, acá nos queda la parte de antimicóticos y antivirales. Podríamos hacer una clase de antimicóticos antes que las dos clases para que la siguiente clase sea puro repaso, ¿no? Pueden, sábado o domingo. No, pero ya no tocar la clase, la 15, que sea puro repaso. O sea, virtual nomás hacemos lo que es antimicóticos y antivirales. O un domingo. Sábado o domingo. Pero sábado tiene que ser en la noche. Ya va a ser Noviembre, ¿no? la mayoría, das tu votación pues interna. Para que me digas quién gana. Y ese día hacemos la clase de antimicóticos y antivirales virtual. La siguiente semana 15 puro repaso. Ya no venimos a hacer clase. Y así acabamos. Ya chicos, vayan a almorzar. No tienen su